Ya tiene muchos años lo sucedido, pero hasta hace 2 años me lo contaron. Como es costumbre en mi familia, fuimos al pueblo en noviembre para recordar a nuestros antepasados. Llegando la noche, encendimos la fogata y junto con ella no faltaron las historias de terror. Uno de mis primos recordó cómo hace unos años fue a la fiesta del pueblo y posteriormente regresó a la casa para bañarse. Cuenta que antes de tomar la ducha iba a escuchar música en el estéreo, el cual se encontraba a un lado de la ventana, cuando estaba metiendo el disco para que se reprodujeran las pistas. Vio cómo por la ventana se empezó a oscurecer el cielo de una manera que nunca antes había visto. Después de eso, una señora mayor se empezó a acercar hacia la ventana y estiraba su mano para alcanzarlo. Del susto, mi primo empezó a retroceder y, al dar un mal paso, tropezó. Al caer se golpeó la cabeza, provocando que pierda el conocimiento. Pero bueno, ahora viene lo interesante. Una de mis tías contó cómo su hija tuvo muchas pesadillas por un tiempo. Eran tan intensas que se despertaba llorando desesperadamente. Cuenta que un día, después de las incontables pesadillas de su hija, se fue a dormir con ella para intentar tranquilizarla. La niña y mi tía, cuando despertaron, detallaron lo que habían soñado, coincidiendo ambas con una anciana, de pelo canoso y una verruga abajo del ojo. Las dos habían soñado con la misma persona. Cuando terminaron de explicar lo que habían visto, mi primo aseguró que la señora de la que ellas hablaban tenía exactamente las mismas características de la anciana que hace tiempo lo había atormentado. Así que se podría decir que todo se trataba de la misma entidad. Cabe recalcar que tanto la historia de mi primo como la de mi tía ocurrieron en la misma casa, en el mismo pueblo, el pueblo en el cual nació toda mi familia. Y como siempre, tenemos más preguntas que respuestas de todos estos sucesos. Una experiencia muy rara me sucedió en el centro de la Ciudad de México. De día es un lugar muy bonito, pero de noche es súper peligroso. El caso es que estaba terminando de cenar con un amigo. Al caminar por la calle, él decidió comprar en un Oxxo que nos quedaba de paso. Cabe mencionar que estábamos caminando a nuestras respectivas casas. Él entró a comprar al establecimiento y yo me quedé afuera a esperarlo. En eso se me acerca un indigente e inevitablemente me pide una moneda. En automático meto la mano al bolsillo para darle un sencillo que tenía. Lo extraño fue cuando este hombre me dice antes de irse que en tal calle diera la vuelta porque si seguía en esa dirección se iba a poner muy feo. Cuando mi amigo salió del Oxxo me preguntó con quién hablaba. Le respondí que con el señor que me había pedido dinero aquí en la calle. Enseguida me dice: pero si no hay nadie aquí, vámonos. Tiraste tus monedas. En ese momento me quedé sorprendido y exclamé: ¿qué? Pero las agarré sin decir nada más. Cuando retomamos el camino, le dije a mi amigo que sería mejor tomar un atajo y eso hicimos. Ya estábamos muy próximos a nuestras casas cuando a lo lejos repentinamente escuchamos una terrible balacera. Ese mismo rato mi amigo me comentó, ya estando en su casa, que tenía una sensación rara cuando le dije sobre el camino diferente al habitual. Y otra cosa igualmente desconcertante fue que yo nunca escuché que mis monedas impactaran con el suelo cuando se las di a ese misterioso hombre. Sinceramente creo de no haberle hecho caso a este ser. No sé si mi amigo y yo todavía estaríamos aquí. Es una historia que me platicó mi mamá.
Hace mucho ella había comprado una de esas cosas de madera, las famosas y temibles tablas Ouija. Me comentó que cuando ella quería usarla, el objeto al parecer no funcionaba, pero que a raíz de esa compra y sus intentos fallidos, comenzaron a pasar cosas raras en la casa. Se caían objetos sin un motivo aparente, pasos en el techo, también en los corredores de la casa, hasta que una noche las alarmas del hogar comenzaron a sonar sin parar. En ese momento mi madre corrió a la habitación de una de mis hermanas más pequeñas, temiendo que el ladrón o quien fuese haya entrado por su dormitorio. Ella tenía unos 5 años y al llegar la imagen que vio la dejó helada. Al encender las luces, notó cómo mi hermana estaba intentando ahorcarse con el cordón de la cortina. Al mismo tiempo sintió una brisa helada que le congelaba hasta los huesos. Al ayudarla e intentar calmarse, no había más dudas de que el origen del mal era esa tabla. Intentaron destruirla, pero todo era inútil. Siempre aparecía otra vez en la casa. La quisieron quemar, pero no le pasaba nada e incluso trataron de cortarla con un hacha, pero de forma inexplicable no se podía cortar. Al contárselo a un tío, él le comentó que esas cosas le pasan solo a los que creen en eso, y como él no creía en nada de ese tipo, podía quedarse la tabla sin riesgo a sufrir algo parecido, así que una vez que se la llevó a casa, mi tío la metió en un armario bajo llave. Al poco tiempo, notó cambios en la actitud de su hijo, mi primo, que en ese tiempo tenía 4 años. Después, se dio cuenta que tenía golpes en la cabeza. Lo más inquietante es cuando le preguntaron a mi primo, ¿cómo es que se lastimó la cabeza? Mi primo respondió que la señora del armario le pegaba y le tenía mucho miedo. A partir de estos eventos, mi primo se volvió tartamudo y así pasó varios años hasta que logró superarlo. En cuanto a la tabla, aparentemente, la única forma de destruirla o deshacerte de ella es regalándosela a otra persona y que acepte, obviamente, ese regalo. Esta es una historia real. Me pasó en julio de 2010, cuando estaba en el Camino Santiago. Un dato rápido es que ese camino es un conjunto de rutas de peregrinación de los más conocidos del mundo y terminan en Santiago de Compostela, en Galicia, España. Muchas cosas espirituales sucedieron durante los 800 kilómetros que caminé por esos lugares. Pero esta experiencia fue inexplicable y nunca he conocido a nadie con una historia similar. Era mi día 25 de caminata, ya había recorrido 730 kilómetros. Llegó la noche y no tenía dónde dormir. Muchas personas como yo tuvieron que dormir al aire libre y la ciudad en la que estábamos tuvo que abrir un gimnasio, una escuela y una iglesia para acomodar a todos los peregrinos que se fueron a dormir a la calle esa noche. Decidí levantarme temprano, alrededor de las 4 de la mañana, ya que no había dormido muy bien. Comencé a caminar los últimos 70 kilómetros hasta Santiago de Compostela. El camino que salía de esta ciudad estaba en un bosque y en el lado izquierdo había una valla, por lo que parecía bastante seguro ir por esa ruta. Después de unos 15 minutos avanzando por el bosque, mi única linterna estaba empezando a fallar. Recordé que debido a que dormía en un lugar sin mucho apoyo para los que hacen peregrinaje, no tuve la oportunidad para recargar mi linterna. Aún con la batería casi agotada,
todavía daba algo de luz, así que seguí adelante. Un minuto después, mi linterna se apagó y quedé completamente a oscuras. El entorno era muy negro. Después de todo, eran las 4:15, 4:20 de la mañana. Muchas personas pasaban por ese camino, así que, ajustando mi vista en la oscuridad, fue posible ver un suelo de tierra muy transitado que se distinguía un poco blanco, mostrando el camino, así que decidí seguir en esa dirección. Obviamente no iba muy rápido, ya que la linterna me hacía mucha falta. Después de unos minutos de caminar en total oscuridad, llegué a un punto en la ruta donde no podía ver el piso blanqueado. La impresión que tuve es que justo en medio de ese camino, rodeado de un bosque, había un árbol. Y eso no tenía mucho sentido. Incluso forzando mis ojos y mirando al suelo, pude ver que el camino efectivamente terminaba ahí. Había algo justo en medio de la ruta, y en ese momento todavía pensaba que era un árbol plantado frente a mí. Estaba intentando de comprender lo que estaba sucediendo. Miré hacia adelante y todo lo que vi era oscuridad. No podía ver ninguna luz circundante. Decidí mirar arriba para intentar ver hasta dónde llegaba ese árbol. Tengo que decir que era muy, muy alto. De verdad parecía que no tenía fin. Mis ojos empezaron a ajustarse de nuevo a la oscuridad y pude darme cuenta de que este árbol era liso, muy negro, más negro que la oscuridad que me rodeaba en ese momento, y no reflejaba ninguna luz del ambiente. Y a partir de ese instante, todo mi cuerpo se estremeció. Empecé a estar extremadamente angustiado por no saber qué hacer al lado de esto. Si me quedaba ahí o regresaba. Empezaba a entender que no era un árbol y no había forma de avanzar con esa cosa obstruyendo el camino. Mientras pensaba en qué hacer, pude escuchar y notar que algunas personas se acercaban detrás de mí. Podía oírlas y al mismo tiempo miraba esa cosa oscura que en mi cabeza solo podía ser un árbol. Un árbol negro, gigante y con aspecto liso. Pero nada tenía sentido. Después de unos segundos los escuché acercarse y pude ver la luz de la linterna cada vez más cerca, hasta que uno de los rayos de luz de la linterna me alcanzaron. En ese momento, fue un instante cuando la luz me iluminó e iluminó ese árbol que apareció frente a mí. Juro que despegó como un cohete a reacción. Tan rápido que pude sentir el viento soplando con fuerza a mi cara. Obviamente, eso no era un árbol. Había algo, tal vez un ser que no tenía idea que estaba parado frente a mí, justo en medio del camino. Este ser no tenía ojos, alas, ni alguna forma que pudiera reconocer. Se parecía más a un monolito como en el de esa película 2001, Una odisea en el espacio, que despegó con tremenda fuerza sin ruido alguno. Solamente me arrojó todo ese viento a la cara. Me quedé asombrado, prácticamente paralizado. Llegaron los dos hombres que caminaban detrás de mí y pedí acompañarlos hasta que saliera el sol. Así lo hice. Calculo que cuando mi linterna se apagó por completo y los hombres se acercaron a mí, pasaron unos 3 minutos y medio, por lo que mi encuentro con ese ser u objeto en medio del camino
Tomó unos breves momentos, pero de verdad que parecieron una eternidad. Decidí poner este post aquí porque en 12 años nunca pude lograr encontrar una historia similar a la mía en el camino de Santiago. Siéntete libre de comentar y tal vez tengas una respuesta de lo que me pasó.